Muy buenas tardes, mis estimados pastores y estudiantes. Dios los bendiga. Vamos a avanzar el tema del día de hoy relacionado a los aspectos de importancia para el crecimiento de los grupos de discipulado en base al modelo de Jesús. El modelo de iglesia que teníamos o que ahora nos encontramos con el Nuevo Testamento, y es una iglesia donde todos los miembros tienen un ministerio. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo ha logrado que nosotros podamos acercarnos ya con mayor facilidad. Ya no tenemos barreras para acercarnos a Dios, que simplemente nosotros tenemos a Jesús como mediador para acercarnos. Sin embargo, no solo ha sido eso, sino que Él nos ha dado ministerios, nos ha constituido también como reyes y sacerdotes. Por lo tanto, esto ya ha cambiado drásticamente lo que era el estilo de seguir a Dios en la antigüedad. Entonces nosotros ya con Jesucristo podemos llegar directamente al trono de la gracia, como Él dice. Ahora, el ministerio desde la perspectiva bíblica no corresponde, ¿no?, a la imagen de un sacerdote que está simplemente encima de los miembros, es decir, que este sacerdote es el que manda o el que dirige, como anteriormente se los tenía, ¿no?, a los sacerdotes o a los levitas. Entonces no se trata de eso, no, sino que este título ya corresponde a todos los creyentes. Todos hemos sido designados con un ministerio y también somos reyes y sacerdotes. Ahora, esto podemos verlo, por ejemplo, en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, verso 7, en el que nos dice que todos, absolutamente todos, tenemos la manifestación del Espíritu Santo para que vayamos a un bien común. Es entonces que nosotros tenemos cada ministerio, tenemos ministerios en sí, y también tenemos el recibimiento del Espíritu Santo. Todos podemos llegar a tener al Espíritu Santo, y juntamente con ello también Dios nos da los dones a cada persona, los dones espirituales, para que puedan. ¿Para qué va a servir esto? Mejor dicho, es para que podamos contribuir al buen funcionamiento de la iglesia. Si ustedes, si todos nosotros vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo compara a la iglesia como un cuerpo, que es un todo y a la vez tiene muchos miembros, pero los miembros hacen un todo. Es decir, que cada miembro tiene una función especial, tiene una labor en particular, pero no podemos despreciar ni al uno ni al otro. Por lo tanto, nosotros, así como las manos o los pies tienen sus funciones, entonces de la misma forma dice nosotros que tenemos al Espíritu Santo, tenemos los dones espirituales, y también para qué nos va a servir, para que funcionemos correctamente y lleguemos al objetivo, ¿no?, que es el supremo llamamiento, como dice nuestro Señor. Entonces esto sirve para que todos, para que en la iglesia no solo van a existir, qué sé yo, pastores, no solo van a existir ministros de alabanza, sino que va a existir un sinfín de actividades que inclusive desde un servicio desde la cocina implica mucho la ayuda. Así como Jesús tenía en su grupo, no solamente tenía los 12 discípulos a quienes discipulaba o formaba, sino que también tenía, dice, un grupo de mujeres, un grupo de personas que servían, que hacían cierto tipo de servicio social también hacia la comunidad, y también, por supuesto, al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante, ya que todos los miembros aportamos a la edificación y a la extensión de la iglesia. También podemos ver en este aspecto que cuando nosotros recibimos el sacerdocio, esto no quiere decir que nosotros tengamos que aprovecharnos, o que esto es algo que nosotros tenemos que tomarlo como un show. El sacerdocio, mejor dicho, dignifica a la persona. Es decir, que usted ya tiene un rango especial. Si a usted lo nombran como, no sé, en algún aspecto, como un ministro, por ejemplo, en el aspecto humano, usted ya tiene un rango. De la misma forma, cuando usted es cristiano, cuando usted acepta a Jesucristo, usted ya tiene el real sacerdocio. Por lo tanto, usted debe tenerlo muy en cuenta. Pero muchas veces esto se confunde. ¿En qué sentido? Dentro de la iglesia hay mucha gente espectadora, hay mucha gente que está dentro de la iglesia que simplemente es
parte de la iglesia, pero no ayuda casi en nada, y solamente van a decir o van a mirar, buena la prédica, tal vez he disfrutado mucho, estaba muy bien su prédica, pastor, pero eso no quiere decir que nosotros, por esos comentarios, el pastor tenga que hacer tal vez un show. No es hacer un show. Aquí lo que se tiene que hacer dentro de una iglesia o de la formación de la iglesia es preparar al pueblo de Cristo para que ellos vayan y disfruten la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, este sacerdocio no lo podemos hacer, no lo podemos convertir en un show simplemente para agradar a las personas. Ahora, también vemos que para tener un estilo de vida, para tener un crecimiento dentro de la iglesia, dentro de nuestro ministerio, tenemos que tener un estilo de vida, principalmente en base a la disciplina. La disciplina es muy importante en todo sentido. Conlleva muchos aspectos, no solamente disciplinado en la lectura, en la oración, sino que también en aspectos que parecen no ser tan importantes, como por ejemplo el cumplir horarios, el establecer algún trabajo y como señalábamos, que inclusive esta persona sea muy ordenada en las cosas que haga para Dios. Entonces, esta es una estrategia muy importante que el líder que pretende discipular a un grupo debe tener. Por eso el líder tiene que transmitir el modelo, tiene que transmitir la vida de Cristo mediante su vida. Si esta persona es disciplinada, si esta persona es ordenada en sus cosas, entonces los demás van a copiar lo mismo. Entonces, la disciplina más añadida a un esfuerzo, a un sacrificio, tal vez llamarlo así, va a hacer que su persona pueda crecer espiritualmente y pueda crecer también en número su discipulado. Si a usted lo ven, lo encuentran como una persona disciplinada, que se esfuerza en realizar las cosas, que le dedica tiempo, entonces eso mismo va a atraer a las personas, y lo que va a hacer es permitir que haya más interés en las personas a formar parte de su equipo. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, dentro de la Biblia, a la vida cristiana nos pone como una competencia, nos pone como una meta. En muchos versos podemos encontrar en el libro de los Hechos, en Timoteo, en Hebreos y en Corintios, hasta Hebreos, ¿no? En el que Dios hace una comparación como que esto es una carrera a la que tenemos que llegar a la meta. Entonces, por ejemplo, nosotros, si tenemos disciplina, si somos ordenados, si hacemos las cosas de forma ordenada, entonces, añadido a eso, como decíamos, lo hacemos con un esfuerzo. ¿Qué quiere decir tal vez esfuerzo? O sea, me tengo que sacrificar. Quizás sacrificarte en algunos puntos, como la preparación. Esto, por ejemplo, lo vemos como un atleta. Un atleta se prepara para ir a competir, y lo que hace es prepararse, entrenar, tomar esfuerzos. O sea, muchas veces hasta él se niega a ciertos aspectos, como comidas, como tiempos de recreación, simplemente para prepararse y competir. De la misma forma, nosotros como cristianos tenemos que ser disciplinados y a la vez prepararnos, es decir, también esforzarnos para llegar a ¿qué? A la meta. Y nuestra meta es estar con el Señor y recibir esa corona que nos ha prometido, como lo dice en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 9, verso 25. Entonces, es muy importante que nosotros también con esto queremos recomendar también que tenemos que practicar lo que estamos aprendiendo, tenemos que enseñar. Esto, por ejemplo, nosotros si aprendemos, si nos entrenamos, pero nunca practicamos, es como ser un niño. Seguimos siendo niños espirituales, y la Biblia nos dice que ya debemos de dejar la leche y comer comida sólida, es decir, que tenemos que practicar lo que estamos aprendiendo. Ahora, no habrá también crecimiento si no le ponemos esfuerzo, si no le ponemos disciplina a nuestra vida. Ahora, los cristianos también muchas veces comparan a lo sagrado únicamente con lo que Dios hace dentro de la iglesia, y no es así. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que dice nuestro estilo de vida. Debe estar muy bien definido, como nos lo señala en el libro de 1 Timoteo,
en el capítulo 3, en el que nos habla acerca de las características muy importantes de la vida interna o interior de una persona cristiana. Por lo tanto, nosotros no debemos simplemente enfocarnos en que la iglesia es donde tengo que estar santo, en la iglesia debo ser bueno, en la iglesia debo hacer las cosas bien, o también debo ser disciplinado. No, nosotros tenemos que ser cristianos donde nos encontremos. Muchas veces esto hace que, por ejemplo, la gente cuando sale de la iglesia se saca la máscara y vuelve a ser esa misma vida, esa misma persona dentro de o fuera de la iglesia. Entonces, lo que no tenemos que hacer es que nosotros no seamos cristianos de iglesia, es decir, que tenemos que ser cristianos donde nos encontremos, y nuestro testimonio va a estar predicando, va a estar ganando almas, cuál es nuestro objetivo y meta. Por lo tanto, el pastor o el líder cristiano debe ser siempre una persona íntegra. Usted que se está formando como pastor o que ya es pastor, debe considerar, debe tener este aspecto, que debe ser una persona totalmente entregada a Dios. Si bien usted no podemos alejarnos de la realidad y ver las situaciones en el mundo, pero nosotros debemos ser cristianos comprometidos con la iglesia, comprometidos con el servicio que Dios nos ha dado. Ahora, decíamos que el líder, en anteriores temas habíamos visto que el líder debe ser una persona llena del Espíritu Santo principalmente. Esta persona llena del Espíritu Santo va a ser guiada por el Espíritu, y el Espíritu nunca va a cometer errores, el Espíritu Santo nunca va a hacer que se equivoque. Ahora, también esta persona tiene que ser una persona sometida al Señor. No puede ser una persona que un día esté en la iglesia y al día siguiente no. Esta persona debe amar al Señor por sobre todas las cosas. También esta persona, este líder cristiano, tiene que ser una persona seguro de su identidad, es decir, que él sepa que es hijo de Dios, y un hijo de Dios debe ser como es su padre. Otro aspecto que tiene que tener también esta persona debe tener dones espirituales desarrollados, es decir, que no puede ser una persona inmadura espiritualmente. Debe conocer qué dones son los que él tiene para dirigir a un grupo de discipulado. También esta persona debe ser comprometida con la iglesia. Ustedes recuerden, en la primera unidad habíamos hablado de estos aspectos en los que son de vital importancia para desarrollar, para liderizar un grupo de discipulados o para liderizar a toda una iglesia. Ahora, nosotros también tenemos que ver que en base al libro de 1 Timoteo, en el capítulo 3, vamos a enfocarnos acerca de estos aspectos que hemos mencionado. Ahora bien, para tener un equipo ministerial así poderoso, para que tengamos un discipulado, un grupo que crezca, que se reproduzca, tenemos que basarnos en ciertos aspectos que vamos a mencionarlos. Primeramente, para poder iniciar un grupo de discipulado, tenemos que tener bien claro el propósito. ¿Qué propósito es lo que yo estoy siguiendo? ¿Cuál es mi meta? ¿A qué estoy siguiendo? En este caso, nosotros tenemos el propósito de la corona de vida que Dios nos ha prometido. Por lo tanto, nosotros tenemos que avanzar en base a esa meta y tratar de que todos a las personas que estamos discipulando tengan esta meta, que copien esa imagen mental que tenemos, esa visión que nosotros tenemos. Entonces, como vimos en el libro de Efesios, el discipulado sirve para perfeccionar a los santos, para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a poder construir algo perfecto para poder equipar el ministerio? Vamos a hacerlo con el propósito que sea claro, que sea evidente, que sea es decir, que sea algo que se pueda, que comprendan las demás personas. Por ejemplo, vemos que cuando suena la trompeta una vez, o cuando la trompeta suena 2, 3 veces, ya no se sabe qué es lo que está anunciando. Entonces tenemos que saber, como si tocaran la trompeta, y ya sabemos a qué nos están llamando. Segundo, tendría que ser este propósito motivador. Este propósito, por ejemplo, cuando Jesús les dijo: vengan a mí y yo los haré pescadores de hombres. Y entonces la reacción de los hombres, que ha sido, dejaron todo, dice, y se fueron detrás del maestro. Entonces el propósito tiene que ser motivador, que aliente a estas personas a seguir.
También este propósito tiene que ser común a todos. No quiere decir que sea común o ordinario, no estamos hablando de eso, sino que este propósito debe ser algo que sea para todos, que sea importante para todos, que sea lo común, que todos puedan captar este propósito, y que sea atractivo. Por ejemplo, Pedro y Andrés andaban y ellos predicaban y todos se sentían atraídos, los que les rodeaban se sentían atraídos por el llamado que ellos habían tenido. Ahora, este propósito habíamos dicho que tenemos que hacerlo, por ejemplo, ¿para qué? Para que, por ejemplo, con Moisés le dijo, te vas a cansar, no vas a poder solo. Entonces el propósito era ayudarle. El propósito en general, el propósito en común para todo discipulado, para todo grupo, tiene que ser que nosotros nos ayudemos mutuamente para que lleguemos a la meta principal, que es Cristo. Ahora, también para poder desarrollar un ministerio poderoso, un ministerio eficiente, tenemos que determinar tenemos que determinar roles específicos. ¿En qué? En base al rendimiento y las características que tengan las personas. Por ejemplo, no todos saben cantar, no todos saben predicar, cada uno tiene ciertas características. Por eso es importante que usted, como líder, como instructor, tal vez tenga que estar muy cerca de estas personas para que pueda entender y comprender y luego identificar los dones que tienen sus miembros para que podamos avanzar en la tarea que Dios nos da. Primeramente, para esto tendríamos que ver un propósito en común, como habíamos dicho, ¿no? Que anunciemos la palabra de Dios. Ese es nuestro propósito en común de todos los cristianos. Segundo, determinar esos roles definidos. Así como el cuerpo somos muchos, todos en realidad tienen ciertas funciones, ninguno puede ser menos que el otro. Tercero, tenemos que tener un liderazgo aceptable. Esto no se puede confundir con decir, sí, ha predicado bien, es un buen líder. No, sino que no se debe interpretar con el que el liderazgo sea una persona abusiva o que se aproveche del cargo. Por eso mostrábamos a ese pastor disfrazado de ovejita, sin embargo siendo un lobo. Entonces también esto tenemos que tomar en cuenta, que el liderazgo sea aceptable en todo aspecto. No aprovecharse de los miembros, no es el cargo que esta persona tiene es designada por Dios, por lo tanto debe cuidar ese rol que Dios le ha dado, pero no aprovecharse de eso. También debemos ver que estas personas tengan procesos efectivos, es decir, que ese desarrollo que hagan que llegue a las personas, que se cumpla lo que están predicando. También debemos hablar de que entre las personas tenemos que tener relaciones sólidas. Esto entre líder y discípulo tiene que haber una relación sincera, no fingida, ¿no? Para poder nosotros desarrollar a ese nuevo líder que estamos formando en sí. También debe haber una comunicación excelente, debemos estar comunicados permanentemente con nuestros líderes, con nuestros discípulos. Entonces con esto vamos a nosotros enfocar, vamos a poder desarrollar un ministerio poderoso, un ministerio en el que vamos a hacer crecer, que es uno de los objetivos específicos que tenemos dentro de una iglesia. Ahora, esto lo podemos analizar desde el punto bíblico. Por ejemplo, dice Pablo, yo planté, Apolos regó. Entonces no solamente es del trabajo de uno, sino que es de muchas personas. Esto en los libros de 1 Corintios capítulo 3 verso 4 ustedes van a comprobar también ese aspecto, que el trabajo siempre ha sido en equipo, siempre ha sido el equipo. Entonces también vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 41, donde dice, el carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque. Es decir, que siempre desde el principio el Señor ha usado equipos de trabajo para que podamos desarrollar mejor, para que tengamos todos un bien común. Ahora, y por tercer punto y último, vamos a ver que también el líder debe tomar tiempo, debe invertir tiempo en un discípulo. Es decir, Jesús cuando predicaba a las multitudes, les enseñaba a todos, sin embargo, luego de eso, él se encontraba con ellos, tenía una reunión especial, ese discipulado del que estamos hablando, y de ahí les explicaba de forma más específica, como se dice, a detalle,
acerca de las parábolas y de los mensajes que él había explicado al pueblo. Entonces, de la misma forma, usted tiene que tomar un tiempo para esa persona, no solo para enseñarle, sino que también para que esta persona tal vez pueda cubrir alguna de sus necesidades, o tal vez pueda protegerlo mediante la oración, mediante la protección que usted tiene mediante el amor que Dios le ha dado para sus discípulos. Por eso el Señor decía que él pedía a Dios para que la fe de ellos no caiga, para que ninguno se pierda. Por lo tanto, es muy importante que usted también sepa darle un tiempo a sus discípulos, sepa escuchar a sus discípulos, así como nuestro Señor Jesucristo nos mostró. Que Dios les bendiga. Ese ha sido el tema número 9.